Bien. Em, Exactamente, bueno, esto era, digamos, para poder transferir información. Como les decía, Internet surge para transferir información de forma redundante, evitar que se cayera un cable y dejara de funcionar la transferencia de información, no transferirlo vía radio, que era hasta ese momento la forma más común de transferir la información al frente de batalla, que era bastante insegura. Habían desarrollado, incluso en la última guerra, habían desarrollado un, una forma, un código muy complejo en base a lenguas nativas y cada vez se volvía más complejo. Entonces la idea era buscar otro mecanismo para hacer toda esta transferencia. Y empezó a usarse, esta investigación se usó entre las universidades, que estaban, digamos, financiadas por el ejército de esta investigación, para los Estados Unidos, y las universidades habían armado una especie de anillo, digamos, que tenía varias conexiones entre las distintas universidades y podían comunicarse unas con otras. Cada universidad contaba con una red distinta y cada uno estaba trabajando en algo diferente a su vez, de cómo manejar redes. Entonces, había un proceso que era la red interna y uno que era la red externa. Lo que después terminó siendo LAN y WAN. Y había toda una conversión al salir de la LAN, es decir, al salir hacia el mundo exterior, afuera de la universidad, y cuando se recibía se transfería. Entonces, básicamente solo tenían que ponerse de acuerdo en lo que era lo que era ARPANET, después fue Internet, y después cada red hacía lo suyo. Hoy en día prima TCP/IP por todos lados, pero en aquel momento no, había un montón de topologías totalmente distintas, protocolos completamente diferentes, algunos casi inviables que nunca se pudieron implementar correctamente, como el OSI, el modelo OSI. Pero bueno, más allá de todo eso, el, surge en una época donde aparte había pocos recursos. Y los recursos que había eran de muy mala calidad. Por ejemplo, yo no tenía la posibilidad de... o sea, olvídense la calidad de los cables que estamos hablando hoy en día, ¿no? Tenía una tasa de fallos enorme, eh, y había que transferir esa información. Bueno, en un principio fue, como bien dijeron, para el ejército, después esto tuvo éxito, funcionó, pero ya quedó, en las universidades quedó la conexión, digamos. Y este ARPANET se decidió utilizar para fines científicos en las universidades. Y la idea era, originalmente, pasarse papers, artículos, resultados de investigación y demás. Y él antes se enviaba todo por mail, y se podían transferir cosas por file transfer, que era otro protocolo, pero llegó la idea de que alguien pudiera acceder a la información cuando dice no, que yo no tuviera que mandar actualizaciones. O sea, básicamente era el spam original, era mandar las investigaciones académicas de las universidades. La idea era dejar de hacer eso y que la gente, y simplemente decirle, bueno, estamos investigando esto, está en tal lugar, o que la gente lo pudiera buscar, incluso si no estaban enterados de que le interesaba, que pudiera esa gente interesada acceder a esa información. Entonces surgió la idea de poner texto, que pudieran acceder, pero no solamente texto plano, como venía haciendo casi todo hasta ese momento, sino un poco de semántica ponerle a ese texto. Es decir, esto es un título, eh, ahí me mataste, no sé, no recuerdo cuál universidad, Ciro, pero bueno. Eh, entonces les decía, bueno, empezó la idea de que no solo fuera texto, sino que tuviera semántica. Es decir, esto es un título, esto es un párrafo, esto es una lista, esto es un ítem de la lista, esto es digamos, una palabra importante, se le ponía el énfasis.
y así sucesivamente. Y eso decantó en lo que después fue el HTML, digamos, ¿sí? Eso ya lo vieron bien en el curso que les mandamos, así que no voy a ahondar por ese lado. Y por otro lado, había que armar un protocolo para poder comunicarse entre un lugar y otro. En ese momento estaba el envío de mail, ya existía el SMTP, y decidieron hacer algo basado en la misma idea que ya había tenido mucho éxito. Porque imagínense, ustedes tenían una página, mira, chiquitita, un texto, un par de párrafos, y enviarla fallaba un poco. Cuando tenía un texto muy largo, fallaba uno de cada tres para transferir ese texto. Y es una tasa de error muy alta y se retransferían las cosas y a su vez podía volver a fallar incluso. Y mientras más grande era, más probabilidades de falla había y más probabilidades, o sea, la probabilidad de que fallara algo en un texto largo era mucho mayor a un texto chico y terminaba siendo que no escalaba esa solución de ninguna forma. Entonces, se basaron en la idea del SMTP, que sí funcionaba bien en ese sentido, que era partía lo que había que enviar en pequeñas partes. Sí, sí, pero yo no voy a entrar en el detalle técnico, tanto, más en la idea quiero entrar de cómo sucedió, para, para que entiendan cómo llegamos a lo que estamos y por qué tenemos que hacer las cosas como las hacemos. Nada más. No quiero entrar en el detalle técnico, eso ahí tienen para ahondar, y son horas y horas pueden leer artículos, pueden mirar 1000 videos, o sea, eso, si les interesa, tienen información de eso dando vuelta, pero yo quiero que entiendan por qué tenemos que programar en web como programamos. Bien, entonces enviaban estos mensajes, se partían y se enviaban, como bien le dijeron, tipo protopaquetes. Y esta información que hacía, la partían en pequeños pedacitos que tenían muchas menos probabilidades de fallas y se enviaban hacia el otro lado. ¿Qué pasa? Esto era redundante. Y entre una de las cosas que uno quería era que si en el medio de todo el proceso se cortara una transmisión, un nodo se caía porque se cortaba la luz, porque estaba mal, porque estaban haciendo un mantenimiento en esa universidad, o porque una retroexcavadora le había pegado al cable y lo había cortado. Hasta el día de hoy siguen sucediendo esas cosas. Que se pudiera enviar por otro lado que fuera redundante. Entonces, estos paquetes, si no se recibían, se tenían que volver a pedir. ¿Cómo hacía eso? Bueno, yo enviaba la petición, volvía, digamos, la request, por ejemplo, obtener algo, llegaba al servidor de la otra, iba por internet, llegaba a la otra universidad, se convertía en algo de red interna, se pedía la información y se devolvía como respuesta. Esa respuesta estaba partida en pequeños pedacitos, que cada uno tenía una cabecera y un contenido, digamos, un cuerpo. Ese contenido lo que eran los datos reales, y la cabecera era información para que pueda trabajar el protocolo. Cosas como, por ejemplo, qué cantidad de paquetes eran. Entonces, 3 este es el paquete 3 de 16, por dar un ejemplo. Entonces yo sabía que tenía 16 paquetes que recibir. Y entonces yo, que lo estaba recibiendo, recibí del 1 al 7 y después saltó al 10, al 16. Entonces me falta el 8, el 9, me están faltando, los pido de vuelta. Y otra request y se volvían a reenviar esos. Después podía llegar el paquete original o el paquete reenviado, no me importaba, pero algunos llegaba. Entonces esa era la idea. Pero ¿qué sucedió? A su vez podían llegar en desorden. Por esto que les digo, no solo porque se reenviaban, sino porque, por ejemplo, se estaban enviando por un lugar y la red detectaba que había demasiado tráfico por ese lado, entonces se estaba volviendo lento y enviaba el resto de los paquetes por otro lado. Sin saber exactamente que eran paquetes de la misma respuesta. Sabía que eran paquetes independientes, entonces los mandaba cada uno por su lado. ¿Y quién lo armaba? Bueno, el problema del que lo recibe, digamos, decidieron no armar mucho lío, digamos, para
reensamblarlo y demás, hacer lo mínimo posible, y cuando el que recibía los pedía de vuelta, se enviaba. Si llegaban los originales, otros no importaba demasiado, se hacían los controles de checksum y redundancia cíclica. Esos los pueden ver en comunicaciones, el SRC, lo van a ver seguramente en comunicaciones. Esas fueron las primeras formas, redundancia simple, doble, etc. Entonces los paquetes llegaban bien, no había que reenviarlos. Si no llegaban o llegaban con errores, se los pedían de vuelta. Cuando se tenían todos los paquetes correctamente, se rearmaba esa respuesta y se le entregaba la aplicación que había hecho la petición, digamos. Cuando la respuesta se armaba correctamente, se la daban a la aplicación. ¿Qué sucede? Con todo esto, bueno, no exactamente. MD5 es un checksum. MD5 sirve para saber que es realmente el archivo no tuvo modificaciones, pero no sirve para detectar errores. El código de redundancia cíclica todavía se sigue usando al día de hoy a nivel de red. Es un código mucho más simple que no busca que si alguien te falsificó un paquete o algo por el estilo, solo se fija que el paquete no tenga errores. O sea, que no se cambió un bit por un error en la lectura o en la escritura del medio físico. Esa parte sigue estando. Después vos tenés el MD5, es a nivel de aplicaciones, mucho más arriba, y es para saber que no se falsificó, se cambió la información, y que también se puede usar para saber que llegó correctamente. O sea, el MD5 también te sirve para saber que llegó correctamente y no tiene errores, pero hay otros niveles más abajo que también te protegen del error. El MD5 tiene como principal objetivo que no haya alteraciones. ¿Dónde es importante el MD5? Cuando tenés un cipiado, por ejemplo. Porque el cipiado te puede haber llegado bien, pero haber habido un error. Digamos, hay un par de consideraciones, porque uno trata de poner la menor redundancia posible, etc. Entonces, por eso se usa mucho el MD5 en ese sentido. Pero más allá de ese detalle, lo importante es que es la misma idea. Hay una cierta información resumida que se manda junto con el paquete, que sirve para validar que ese dato llegó correctamente. Cuando llega correctamente, se lo devolvía a la aplicación. Este proceso de partir, recibir, tuvo mucho éxito en un medio que tenía muchos problemas físicos, digamos, imperfecciones en los cables, fallas, dispositivos como los routers y los modem que andaban mal, fallaban, cometían errores, se desconectaban, ruido en la red. A veces había lugares por donde se pasaba y pasaban al lado de los cables de luz. Entonces, un cambio repentino en la tensión podía alterar todos los paquetes. No se transferían en forma digital, se transferían en forma analógica. Entonces, la tasa de fallos era enorme. Al achicar los paquetes, mejoró muchísimo. Y solo tuvieron que agregar esta lógica de partirlos y enviarlos. Pero ahora se podían enviar por distintos lugares, se podían recibir en distinto orden, había que reordenarlo. Y yo lo que quería era mandar todo por internet lo más simple posible. Y ¿qué hacemos ahora con los estados? ¿Qué son los estados? Vieron ustedes, se le dan una aplicación, guardaban el usuario en una variable, ¿no es cierto? Alguien me pide un artículo, lo guardo en una variable, lo paso a la ventana, a la interfaz gráfica, lo muestro, alguien lo modifica, mando la misma variable ahora modificada para otra clase y como parámetro, y le digo, cambia esto. Y se escribía en la base de datos y tenía la conexión que también estaba en una variable y la utilizaba y le escribía. Bien, eso funciona todo dentro de la misma máquina, en memoria. No puedo hacer lo mismo por internet. Entonces, ¿qué había que hacer? Que el protocolo soportara esas variables. O sea, yo puedo enviar esta información, recibirla, mantenerla. Y alguien dijo, no, es muy difícil eso con los paquetes o los protopaquetes que cortamos, que enviamos, que pueden ir por un lado, por otro. Aparte de enviar la información o recibirla, encima tenemos que mantener ese estado. Empezó un poco como
a decir, bueno, tiene sentido, y en aquel momento que se utilizaba para recibir texto científico, no había mucha información que guardar, era mínima la información que había que transferir para mantener el estado. No era lo mismo que el mail, por ejemplo, que había que tener, digamos, que realmente yo tenía una conversación, sino que pedía cosas y me las devolvían. Podía pedir un cambio, o sea, un post, un put que permitía cambiar algo em, en el servidor remoto, un delete, pero no, no necesitaba grandes secuencias como la de ver un carrito de compra. Yo, me gusta este ítem, agregar al carrito, agregar al carrito, agregar al carrito, cantidad 3, y se va guardando todo en el carrito, y después de un rato voy al carrito, veo todos los que yo agregué con la cantidad que puse y pongo comprar, y creo que hasta me muestre pongo la tarjeta, pongo la tarjeta, me manda y me muestra el resumen de la compra. Todo eso no existía, ni se lo habían imaginado. Internet era algo científico y para mandar mensajes al frente de batalla. Entonces, ¿para qué queremos mantener todas estas variables? No lo vamos a hacer en el protocolo, que lo hagan las aplicaciones. O sea, se lavaron las manos y dijeron que las aplicaciones se encarguen de manejar ese estado, o sea, esa información de lo que se hizo antes y lo que se iba y cómo se iba a interpretar esa respuesta, eso lo tiene que manejar la aplicación. Entonces, se desentendieron del manejo de estados y se armó un protocolo con stateless, ¿sí? No tiene manejo de estados, como eran los protocolos hasta ese momento. Porque aparte eso significaba usar memoria en los servidores. Y usar memoria en los servidores tenía un problema. ¿Alguien sabe por qué no tenían mucha memoria los servidores en esa época o las terminales? Eran costosos, digamos, esa era la línea base, pero había un motivo por el que eran tan costosos, que era la escasa oferta. Y la escasa oferta, en realidad no tanto, la escasa oferta tenía que ver con que los mismos chips de memoria que se utilizaban para los servidores y la computadora servía para otro dispositivo en medio de la Guerra Fría, que los militares necesitaban un montón. Y era los misiles. Los misiles, digamos, necesitaban memoria para la parte teledirigido. Entonces, casi toda la memoria que se podía fabricar en aquel momento iba a parar al ejército. Y aparte no les gustaba que se vendiera mucha memoria porque tenían miedo de que alguien lo vendiera a una potencia extranjera y los atacaran con misiles con su propia tecnología. Entonces había un esfuerzo muy grande de la milicia de que, si bien se daban cuenta que era necesario liberar la tecnología hasta cierto punto para poder trabajar, también se daban cuenta de que era peligroso. Entonces no permitían una venta masiva. Y como vos decís, el silicio estaba mejorando recién los circuitos, estaban mejorando los semiconductores, todo el proceso de fabricación era caro, era difícil, pero en particular la memoria, por sobre todos los demás componentes, era más problemática por el hecho de que se utilizaba en los misiles. Y el ejército quería tener todos los que pudiera para fabricar misiles si le hacían falta, y aparte no quería que otros les fabricaran misiles a ellos. Entonces trataban de restringirlo mucho. Entonces, la memoria era algo que se trataba de aprovechar al máximo posible en aquel momento, mucho más que ahora. Bueno, se logró igualmente este protocolo, y lo que se decía es: no vamos a manejar estado, no podemos, no es un lujo que no podemos darnos, por la dificultad de armar un protocolo que lo tenga y por los costos que implicaría. Entonces las aplicaciones se van a encargar del estado. Nosotros no lo vamos a mantener. Y en aquel momento no surgió tampoco mucha necesidad de hacerlo. Luego sí surgieron casos donde se empezaron a necesitar, y ahí surgieron las formas de manejo de estado. Hay dos formas principales, que son cookies y sesiones. La cookie es un archivo que se guarda en el cliente
al que el cliente tiene control total, o sea, yo puedo abrir un archivo de cookie y modificarlo sin ningún problema. Generalmente cuando quieren ponerse cosas que no queremos que la gente toquetee a mano, se ponen cifradas y demás, pero más allá de eso, el, el archivo está en poder del cliente. Y la otra forma era la sesión. La sesión guardaba en memoria del servidor, que era caro, o sea, guardar algo en sesión era una decisión que había que considerar en un primer momento. Ya hoy en día eh, solamente tendrían que preocuparse si van a guardar algo en una sesión o no, eh, si es muy grande y si tienen muchos clientes. Digamos, una cosa, Facebook, por ejemplo, podría pensar qué guarda en la sesión y qué no. Twitter, que tiene esa cantidad de uso tan masivo y no es tan... productos como Google Classroom o cosas por el estilo tendrían que tenerlo. Uso masivo, información en gran volumen, o datos en gran volumen más bien, es donde hoy en día sí hay que tener cuidado. En aquel momento era prácticamente cualquier cosa que ustedes pusieran en memoria podía colapsar el cerebro. Imagínense que tuvieran 100 personas accediendo y guardando algunos datos, pueden exceder la memoria del servidor. Entonces era algo a considerar con mucho cuidado. Pero bueno, estaba ahí. La sesión lo que hace es, crea un session ID, un número único que no es correlativo, y se lo devuelve al cliente, digamos, al que está pidiendo la información, que se guarda en una cookie. Generalmente se lo encripta un poco y tampoco son números correlativos, entonces no importa demasiado, pero si no se lo encripta, pero tienen ahí una sesión que solo sabe el número de sesión el cliente, y del lado del servidor tienen toda la información guardada en el servidor. Y cuando cuando mandan información junto con la información que están pidiendo, que están enviando, se envía el Session ID y el servidor puede recuperar la información de la sesión. Esos fueron los dos mecanismos primeros que son solamente referidos al HTTP. Después, además, en HTML se crearon en algún momento los hidden fields. No son muy recomendables, pero son una estrategia que se usa. Yo trato de evitarlo todo lo posible personalmente, pero estos son atributos que están dentro del HTML, que están encriptados y que no se ven gráficamente. Entonces, ustedes pueden acceder a esos hidden fields dentro de la aplicación, pero el usuario no los ve. No son muy seguros. O sea, no vayan a guardar información segura ahí porque son fácilmente modificables por el usuario. Pero, digamos, puede guardar esa información. Entonces, por eso, por esta situación, nosotros llegamos a la necesidad de manejar el estado a mano. En vez de guardarlo en una variable, simplemente usarla de todos lados, nosotros tenemos que explícitamente guardar como parámetro o como atributo en la request, en la response o en la sesión lo que queremos guardar. ¿Sí? Por eso ustedes van a ver en los videos que yo le mandé que uso en getSession.setAttribute y le digo el atributo que quiero guardar. Y no lo guardamos directamente en una variable y se queda todo ahí. Lo mismo con los parámetros y los atributos de la request response. Yo les digo que la quiero seguir usando, entonces lo envío. Y eso solo sirve para esa request. Y si yo no lo guardo en la sesión, solo sirve para la request que estoy mandando. Y si lo quiero seguir usando, lo tengo que reenviar de vuelta esa información. Entonces, solo tiene un uso. La request y la response solo tienen un uso. La forma normal, yo estoy en algún lado con mi dispositivo y hago un request HTTP, ¿sí? Que puede ser un get para obtener una información, un post para modificarla, un put para setearla, un delete para borrarla. Sale de la red, llega a internet, pasa por cuanto lugar sea necesario para llegar a su destino. Omito toda la parte del DNS acá, pero bueno. Y llega a su destino. El destino procesa, ahora después vamos a ver esa parte, y devuelve esa respuesta a través de internet en sus millones de pedacitos y envía la respuesta hacia el cliente que la solicitó. Y es responsabilidad de la aplicación
interpretarla a esa información. Como estamos enviando por web HTTP, generalmente la aplicación que lo recibe es un browser que interpreta los H1 como título, los A como un link, los P como párrafo, los H2 como un subtítulo y así sucesivamente. Bien. Luego de todo esto, es el código que se enviaba en aquel momento ya era estático, ¿sí? Yo tenía el código escrito en un archivo y devolvía el contenido de ese archivo. Y ahí se terminaba todo el proceso. Cuando las cosas avanzaron, se empezó a ver que uno quería que el contenido tuviera cierta flexibilidad, digamos, pudiera hacer algún cálculo, pudiera mostrar algo, permitir o no un acceso, o simplemente yo quería escribir en alguna base de datos, en aquel momento no era exactamente una base de datos, pero recuperar la información del web y embeberla, o mostrarla según una condición u otra, y no quería tener que modificar mi archivo estático cada vez que esa información cambiara. Yo la podía generar automáticamente en algún otro archivo, levantar ese dato y mostrarlo. Entonces, a alguien se le ocurrió que ese dinamismo, ponerlo en el lado del servidor que respondía, empezaron entonces los lenguajes a preprocesar la respuesta. ¿Eso qué era? Yo en vez de escribir HTML, ¿sí? Escribía mezclado HTML y algunas cosas en otro lenguaje. Por ejemplo, en C o en Perl, yo podía escribir lo que en aquel momento surgió como el templating. Es decir, adentro de mi HTML yo ponía un tag, por ejemplo, el de PHP es PHP, el de JCP es el menor por ciento, el por ciento mayor. Cada lenguaje tiene su tag, o los define. ¿Y qué es lo que hace el preprocesor? Cuando llega, yo mando la solicitud, en vez de mandar ahora la solicitud de un HTML, mando, por ejemplo, artículos.jcp, podría ser .per, que fue el primero, o PHP, o ASP, o JCP, como tengo acá. Se llega al servidor, el servidor recibe la petición y dice, artículos JCP, me piden. Bueno, busco el archivo artículos JCP. Lo revisa y donde ve los tags de JCP, ejecuta ese código. En aquel momento, ejecutaba ese código tenía que devolver un texto HTML que se implantaba en donde estaba el tag originalmente de JCP o de PHP o de Perl. Eso era template, o sea, yo tenía algo ahí que devolvía un texto y yo lo reemplazaba ese tag del lenguaje por el texto que devolvía, que tenía que devolver un texto HTML. Entonces generaba un HTML en memoria con el contenido de, digamos, con el contenido que yo quería. Sí, bueno, ahora vamos a llegar a eso. Tal cual, Ciro. Bien, entonces yo devuelvo este código que se implantaba, lo devolví entonces este HTML en memoria, ¿sí? Y artículos JCP convertidos en HTML y lo devolvía al cliente y el browser lo revisaba. Así surgió originalmente. Después se dieron cuenta que no alcanzaba con simplemente reemplazar código HTML y devolverlo. Yo a veces quería hacer cosas con ese código de ese lenguaje más allá de devolver un dato. O sea, yo quería guardar algo en la base de datos. Por ejemplo, si alguien me quiso comprar algo, yo quería guardar esa compra en la base de datos. Si alguien me quería, yo por ahí quería registrar quién entró a ver, o cuántas veces entraron, entonces quería actualizar un contador. Otras veces yo quería que alguien escribiera un texto, poner guardar y se guarde automáticamente para que cuando lo quieran ver, lo puedan ver, que fue el principio de un CMS, de un Content Management System.
Entonces yo ya no quería solamente ejecutar ese código, devolver un texto y mostrarlo como HTML. Yo quería ahora ejecutar cosas. Entonces dejó de ser solo templating, digamos, y reemplazarse, sino que levantaba el JCP, tenía la respuesta, el app server lo procesaba. Si era para devolver HTML, lo cambiaba por HTML, y si era para procesar información y hacer cosas, las ejecutaba y luego devolvía el HTML de respuesta. Eso, en la mayoría de los lenguajes, llegó muy tarde. Esa opción, digamos, la opción de ejecutar código sin mostrar HTML llegó bastante tarde y había que hacer muchos hacks para poder hacerlo, comparado con digamos, lo que era el templating. Y algunos lenguajes, como en particular Java, se plantearon por dos ideas. ¿Sí? Una, la del JCP, que era el templating, digamos, que llegó bastante más tarde en el caso de Java, que también permitía ejecutar cosas. Y la idea de Servlet, que la idea de Servlet era, no es templating, esto es Java puro. Vos mandás una request, yo la ejecuto, hago lo que haga falta en el servidor, y no toco, y mi respuesta del servlet te va a devolver un HTML a lo mejor, o no, o simplemente va a devolver una respuesta HTML. Por ejemplo, un OK, lo guardé, sin mandarte texto HTML. O sea, te va a devolver una respuesta HTTP, el servlet. Que puede ser HTML o no. Podría ser texto plano, podría ser que solamente fuera un OK, se procesó. Eso, digamos, no cambia. Bueno, cuando se recibe entonces hoy en día una petición a un get artículos JCP, viene acá, podría ser artículos JCP o podría ser artículos sin HTML, sin JCP, sin nada, que eso generalmente es un servlet. En lo que vemos nosotros, hay otras arquitecturas que funcionan, que también no tienen extensión y que funcionan distinto y no van a un servlet. Pero bueno, lo que vemos nosotros es así. Llega al servidor web, el servidor web se da cuenta por la extensión o por la ruta que va a un servlet o a un JCP y lo redirige al servidor de aplicaciones, que como bien dijeron, es, por ejemplo, Tomcat es el app server más usado en Java, ¿sí? Ojo que puede ser, Tomcat puede actuar como web server, en el sentido que puede devolver HTML puro, y de hecho yo lo usé en el ejemplo que les mandé, pero un web server, por ejemplo, es Apache o Nginx, que podrían no devolver, o sea, podrían solo devolver HTML. El app server puede devolver HTML y puede devolver contenido de un lenguaje. Si puede preprocesar el contenido de un lenguaje y devolver HTTP o HTML. En este caso, el app server más usado en Java es Tomcat. Hay otros como New Logic, increíblemente viejo, pero muy usado, de IBM, y o Sun, no me acuerdo quién era originalmente. Y, por ejemplo, JBoss, que era de Sun y que es ahora de Oracle. Creo que WebLogic era de IBM. Que básicamente implementan Play, me parece que es un framework, pero no estoy seguro. A lo mejor hablamos de cosas distintas. El App Server, hay muchas implementaciones y básicamente es la máquina virtual. ¿Sí? Es como si fuera la máquina virtual. Cuando llega algo Java, la corre ahí arriba y devuelve el contenido. En lo que es Java Web, el más usado por mucho es Tomcat. Es libre, es gratis, es muy bueno, es muy sólido y puede trabajar con múltiples instancias de Tomcat. Entonces podemos, si el servidor tiene muchos recursos, podemos tener varios Tomcat corriendo en paralelo. Eso es algo bueno. Pero, digamos, si no tengo el porcentaje actual, pero hace unos años atrás era el 80% de las aplicaciones corrían arriba de un Tomcat. O sea, así, el 20% se dividía entre todos los otros.
Bien. Después, por ejemplo, hay frameworks, que creo que es el caso de Play, que usan o sea, que el propio framework corre sobre un app server predeterminado, ¿sí? Que está ligeramente toqueteado por el framework para sus beneficios. Entonces puede ser que escuchen un nombre de un web server completamente distinto, perdón, de un app server completamente distinto, y en realidad está basado en uno de los libres, que simplemente está ligeramente toqueteado para permitir algo o facilitar algo del trabajo del framework. Por ejemplo, en una época había un proyecto llamado Jakarta Tomcat, que era básicamente era un Tomcat, un Apache Tomcat, pero eh, con algunas modificaciones porque convenía a los desarrolladores. Bien, después, algunos de esos proyectos sobreviven, otros no. No hay, digamos, eso en general cuando no sobreviven son muy compatibles con el original. Son como forks, son parecidos a un fork, pero más que la idea del fork de ser mejor en esto, resolver tal problema, o yo quiero arreglar esto que no lo arreglan, es la idea antes venía la idea empresarial de salir todo con algo ya armadito. No me puedo acordar el nombre de Glassfish, ahí está. Glassfish es el caso de uno de esos. Glassfish es un Tomcat modificado. No tiene nada que no tenga el Tomcat. Simplemente está ligeramente toqueteado para que para salir con el ID de Glassfish, que a su vez es unas pequeñas modificaciones arriba del Eclipse, con algunos modulitos propios de Glassfish, y nada más. Ni siquiera es un fork en ese caso. O sea, el Glassfish es una serie de productos libres que ya vienen empaquetados con módulos propios muy chiquititos que hacen que todo funcione y se integre automáticamente sin que yo tenga que tocar nada. Eso fue una moda en una época donde la idea era que la gente instalara las cosas y salieran dando y cada uno tenía su solución independiente. El problema era que si vos no encontrabas a alguien que usara la misma solución, trabajar era casi imposible. Entonces, encontrar vos tenías que encontrarte con alguien que hiciera hosting con Glassfish para poder usar Glassfish. Y era muy difícil. Ya, entonces, bueno, ahora la moda tiende hacia el otro lado. Usamos un producto base y le tiramos un par de archivos de configuración y permitimos que la gente configure mientras sea seguro. Pero bueno, entonces pueden encontrarse cosas como esa, como Glassfish, que en realidad es un Tomcat, que ya está integrado al IDE. Vieron que yo les mostré cómo hacer para que arranque y detenga el IDE en uno de los videos. Bueno, lo mismo y un par de detallecitos más es un servidor Glassfish. Y después, bueno, y la idea del servlet es que ejecuta el código Java, hace cosas, pero no me va a devolver un HTML. Va a recibir información, la va a guardar en la base de datos, o va a chequear cosas en la base de datos, o en un archivo, o de otro servicio externo, y me va a redirigir a un HTML, a un JCP, o lo que yo quiera. No, no tengo, digamos, HTML. No, lo ideal sería que el servlet no use HTML. O sea, hay funciones como el print para escribir el HTML del servlet, no es la idea. Para eso tengo el JSP. Si yo quiero usar HTML mezclado con Java, tengo el JSP. Esa es la tecnología que me sugiere Java para eso. Pero bueno, el JCP ustedes lo vieron. Déjenme mostrarle. GitHub.com Java 2020. Bien. Ejemplos. Web intro. Web content. Web inf. Y el user management. Y ahora vamos a ver el servlet. Source servlet. Y el código del servlet semi. Bien. Mientras esto va abriendo, acá les muestro. ¿Ven? Bueno, tengo el JSP. JSP tiene esto para indicar que empieza el código Java. El menor por ciento, digamos. Tiene para indicar que esto que viene acá es código Java. ¿Hasta dónde?
hasta el % mayor. Hasta ahí es código Java. Entonces, cuando llega acá, y alguien me pidió el JCP, lo lee, y el app server busca estos tags específicos y toma acciones sobre eso. Ahora voy a volver sobre la parte de arriba, pero por ejemplo, este tag. Ve este tag. ¿Y este tag qué hace? Bueno, ejecuta este código, y como tiene un igual acá, justo a continuación del %, no tiene un espacio ahí, típico error, es que le pongan un espacio entre el % y el igual, y no funciona. Este igual que dice, este código que va a venir a continuación, ejecutalo, y el texto que te devuelve, ponelo acá. Esto es templating. Esto era el origen de lo que era el preprocesamiento de los lenguajes. Hacían esto, ejecutaban esto, y el texto que devolvía se pegaba acá adentro, en el lugar donde estaba esto, póngase 1, 2, 60, o el código que sea, y se quedaba como HTML. Entonces esto era templating, era un template que se ejecutaba y el resultado quedaba embebido acá. Ahora, luego vino esto, que es ejecutar código. ¿Sí? Yo tengo un inicio y un fin de código, no tengo un igual a continuación, y este código se ejecuta. Esto se ejecuta. No devuelve contenido, pero sí se ejecuta dentro del proceso del app server, ejecuta esta línea de código, crea esta variable y la mantiene en memoria para esta página, no para otra, solo para esta página la mantiene en memoria. Entonces recupero de la sesión este dato y lo guardo en una persona. Recupero de la request, recupero el atributo lista personas y la guardo en esta variable. Y después la utiliza. Fíjense. Un for each, ¿sí? Para cada uno de los ítems de esta lista, lo voy a recorrer y voy a hacer esto. Y ahí la vuelvo a utilizar. Y fíjense este for que arranca acá y termina acá. ¿Sí? Después, por ahora tienen esto. Al que le interesa adelantarse un poco, no sé si lo vamos a llegar a ver este año, pero lo vamos a llegar a ver. JSTL Core y JSTL. Es es una librería que me permite escribir esto de otra forma, más linda, más amigable, más moderna y similar a otros lenguajes. No me agrega cosas, ¿sí? No me agrega cosas que no puedo hacer así. Me las hace más simples, nada más. Con una sintaxis un poquito más linda. Se agrega acá arriba una llamada para importar el JSTL Core y la puedo utilizar. Pero bueno, primero yo les tenía que mostrar el core. Cuando ejecuta este for, ¿qué hace? ¿Qué entiende el preprocesador? Lo que está dentro de este for se va a ejecutar, este HTML se va a incluir una vez por cada fila del for. Fíjense que ustedes cuando ven el video, acá van a ver una fila por cada lista de personas que tienen en la base de datos. Van a ver una fila por cada persona. Y esto es porque este código se empieza a repetir. Por eso tengo la cabecera primero y luego tengo el detalle adentro del for. El body, fíjense, defino el body, adentro del body cada fila, cada tr es una fila de HTML dentro de esto y se va a repetir por cada fila. Y a su vez, por cada una va a ejecutar esto como parte del templating y lo va a reemplazar. Bien, esto existió casi del principio, pero esto no. Esto se agregó bastante después. O sea, solo ejecutar código para hacer las cosas era algo bastante extraño. Pero bueno. Incluso yo en un JCP podría guardar datos, podría escribir un archivo. No lo hagan, por favor. Traten de respetar la convención de Java, que es el JCP es para mostrar cosas en HTML, y para lo que es ejecutar código tenemos el servlet. Fíjense que el servlet, yo acá recibo la request, ¿sí? En este caso el do post, que venía a sign in, viene con el usuario y la contraseña. Yo acá las valido, ¿sí? Valido el usuario, que exista, que la contraseña sea correcta, incluso podría encriptarlo y revisar la contraseña encriptada.
y después recupero la información y la puedo setear, como estoy haciendo acá. Seteo un atributo y reenvío. También podría hacer un redirect y recuperarla directamente en el JCP. Son dos formas de hacer lo mismo. Que eso va a estar en el próximo video. Bien. Lo importante es que fíjense que no escribo HTML yo acá. No hago nada con el HTML. Yo solo manejo HTTP. Request y response son HTTP servlet request, HTTP servlet response. Y son parte del HTTP. Y la sesión es parte del HTTP. Y la request y los attributes son parte del HTTP. Y los parámetros son parte del HTTP. No es HTML. Yo trato de evitar el uso de HTML dentro de mi servlet. De la misma forma que trato de usar un JSP si no toco HTML. Hay otros lenguajes que tienen solo una forma de hacerlo. PHP tiene solo una forma de hacerlo. Es un archivo PHP. ¿Tienen archivos que no tienen HTML? Sí, tienen archivos que no tienen HTML, que ejecutan clases y demás. Eso llegó hace muy poco, pero igual tengo archivos PHP, digamos, extensión.php. El servlet viene a ser una idea como un endpoint, un punto donde yo envío mis requests y las respondo. Viene a tener un concepto, aunque hacen lo mismo, tiene una filosofía ligeramente distinta. Pero esa es la diferencia entre JCP y Servlet. Servlet maneja HTTP, puede procesar cosas, guardar, recuperar, pero no va a mostrar mi información directamente en HTML. No. Sí podrían, espero que no lo haya borrado. Pero bueno. Otra vez. El JCP es, podría devolver un XML o un JSON, por ejemplo, también. O sea, me podría devolver contenido, me podría devolver información. Lo que no me va a devolver es el código, lo que no debería en realidad es... Lo que no debería devolver es HTML puro. ¿Sí? Eso no me lo debería devolver nunca el JCP y perdón, el servlet, y sí lo debería hacer con el JCP. Bueno, yo sé que fue largo, yo sé que fue un poco aburrido. Prometo que no va a haber muchas más de estas clases así, con explicaciones conceptuales. Y si las hay, va a estar mezclada con una demostración de código. Pero bueno, acá lo importante era entender por qué nosotros tenemos que guardar cosas en la sesión, por qué las tenemos que recuperar de la sesión, por qué no las podemos guardar en una variable directamente y usarlas por todos lados. El protocolo no surgió así, venimos arrastrando cosas de hace muchos años atrás, pero funciona, entonces, y funciona en gran escala. Entonces, digamos, y ya se desarrollaron soluciones, digamos. Nosotros estábamos trabajando con el mínimo, que es una sesión y los atributos a mano. Hay frameworks que esto lo solucionan, digamos, de otras formas. Tienen storage, tienen servicios, tienen formas de encapsular toda esta lógica. Viene, todo esto está por detrás, o sea, esto no se lo pierde, digamos. Muchos usan JavaScript del lado del cliente para mantener esa información y atributos y parámetros para mandarla de un lado a otro. Y los que son por ahí frameworks de los web servers lo mantienen. Excelente. Me alegro mucho. Entonces, acá ya no tengo más para darles de este tema.
¿Ustedes tienen alguna pregunta? No, profe, mi parte se entendió todo bien. Buenísimo.